Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es su relación dentro de la tromboprofilaxis con la anestesia regional principalmente, debido al manejo que se requiere precisamente para las punciones, que es donde podemos llegar a tener las complicaciones, que ustedes ya saben, principalmente la complicación más temida es el hematoma espinal por sus complicaciones, aunque bueno, también en el bloqueo de nervios periféricos por ahí hay algunos reportes sobre algunas complicaciones importantes, pero bueno. Bueno, como ya nos habló el doctor, yo no voy a tener mucho en esto, principalmente la clasificación. Igualmente esta diapositiva el doctor también ya la presentó sobre los casos aquí en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional. Bueno, ahora bien, de esto sí nos vamos a tener un poco. Principalmente todos los pacientes hospitalizados llegan a presentar hasta tres factores de riesgo, y principalmente en la cirugía ortopédica, que es en donde más se utiliza a veces los bloqueos tanto espinales como de nervios periféricos, aunque no exclusivamente, ya hay muchas otras áreas donde se están aplicando y se deben de aplicar, ya hay evidencia para esto, a diferencia de la anestesia general. Pero bueno, la incidencia en la ortopedia puede ser bastante alta, del 40 al 60%, y con tromboembolismo pulmonar del 3 hasta el 28%. Y como mencionaba el doctor, de los factores de riesgo elevado, ¿sí? Tenemos la artroplastía tanto de cadera como de rodilla, el trauma mayor, la cirugía o las lesiones espinales, que son de las cirugías que a veces se presentan con mayor frecuencia, todo lo que son las fracturas de cadera para las semiartroplastías. Y como les mencionaba, la cirugía ortopédica es altamente trombótica. La incidencia puede ir del 20 al 30 o hasta el 60% de los pacientes. Y hay diferentes factores como la activación de la coagulación sanguínea, un estado de hipercoagulabilidad por el trauma de los tejidos, ¿sí? La liberación de las sustancias proinflamatorias, principalmente la liberación de interleucinas 1,6, las factores de necrosis tumoral y las... ¿Cómo se llaman? Ay, se me olvidaron. Bueno, también a estas venosas de médula pélvicos, las lesiones venosas, principalmente de las venas femorales, y bien el uso de cemento, que puede ser procoagulante, y el uso de la isquemia. Aquí dentro de las sustancias proinflamatorias también la liberación de metaloproteasas, ¿sí? Ahora bien, dentro de los factores de riesgo, como les comentaba, el cemento produce una reacción exotérmica que nos va a producir la lesión endotelial, nos va a producir un aumento de la adhesión plaquetaria con mayor agregación, mayor coagulación y disminución de la función endotelial, esto en las primeras 5 semanas, y posteriormente puede haber destrucción de la médula ósea con liberación de mayores factores tisulares, con una actividad trombótica y falla de la actividad fibrinolítica, con lo que vamos a disminuir el flujo venoso y por lo tanto vamos a poder tener mayor riesgo de trombosis. Igualmente la isquemia también puede ser un factor. Ahora bien, dentro de los tipos de anticoagulación tenemos que saber qué está usando el paciente, si es un régimen de profiláctico o un régimen terapéutico, ya que las dosificaciones no son iguales, son diferentes, y nuestra actuar también va a ser diferente. Como dentro de los métodos de tromboprofilaxis tenemos, bueno, los mecánicos que ustedes ya conocen, los farmacológicos, que son las heparinas no fraccionadas, la de bajo peso molecular, los orales, los nuevos anticoagulantes que están saliendo, y bueno, dentro de las medidas no farmacológicas, las que se están llevando a cabo, por ejemplo, las prótesis no cementadas para evitar precisamente la utilización del cemento óseo, las cirugías mínimamente invasivas, tratar de hacer un abordaje lo más pequeño posible, la anestesia regional por sí mismo, ¿sí? Y una adecuada analgesia para que el paciente pueda movilizar tempranamente. Entonces, estas dos partes sí nos pueden tocar a nosotros. De esta manera vamos a poder facilitar o mejorar las medidas tromboembólicas. Algunos de los tipos de cirugías que nos van a producir mayor carga trombótica, como les decía, la cirugía articular de cadera, de rodilla, todos los huesos largos, la cirugía de columna, las inmovilizaciones prolongadas.
prolongadas o el uso de los dispositivos. Ahora, y otros factores agregados, como sería la obesidad, la antecedente de un embolismo venoso, la inmovilización, como les decía, las infecciones o la terapia hormonal sustitutiva, también como la edad, ¿no? Puede ser otros factores de riesgo. Y todo esto nos va a llevar a tener riesgo de tromboembolismo. Ahora bien, por ejemplo, para la artroscopía de rodilla con plastía del ligamento cruzado anterior, en pacientes donde no se utilizó, fue en 67 pacientes el porcentaje fue de 1.5, cuando lo compararon con placebo fue del 41%, o si se utilizó una de bajo peso molecular, bajó al 3%, o en otro estudio al 9%. O bien en pacientes que, de acuerdo a la zona de cirugía, por ejemplo, a nivel femoral fue hasta el 40%, en la tibia, en el platillo tibial del 43%, y en las partes proximal o distales de la tibia es un poco más bajo. Pero en general vemos que de la cirugía de miembros pélvicos es la que mayor produce este tipo de problemas. Aunque también en la artroplastía de hombro, o sea, la artroplastía puede producir también este problema. Se vio que un 13% de pacientes lo pueden presentar de 2 días a 12 semanas después de la cirugía, ¿sí? Y se puede presentar 1 o 2 casos fatales en este reporte. Entonces, bueno, sabemos que también puede ser en las extremidades superiores, aunque no tan grande la incidencia, ¿no? Ahora bien, ¿cómo ha ido evolucionando esto? Bueno, como comentaba el doctor, se ha ido modificando los esquemas de tromboprofilaxis de acuerdo a cómo ha ido evolucionando el tiempo. Y bueno, ahora en vista de todo esto, bueno, ¿por qué vamos a elegir una anestesia regional? Podrían decirme, bueno, pues a lo mejor le damos anestesia general y más fácil, ¿no? Ya, se acabó el problema y no podemos correr estos riesgos. Pero bueno, se ha visto que la anestesia regional produce ciertos beneficios al compararla con la anestesia general, principalmente en este tipo de pacientes, por ejemplo en la artroplastía, donde vemos que disminuye realmente la incidencia de enfermedad tromboembólica cuando se utiliza la anestesia espinal comparada contra la anestesia general en 3 diferentes estudios. O bien en este otro estudio donde también disminuye la mortalidad al utilizar, la mortalidad y la morbilidad al utilizar la anestesia epidural o espinal para tratar estos pacientes. Entonces, bueno, vemos que sí hay beneficios. O por último, el de las guías escandinavas, donde vemos que para algunos tipos de pacientes, no solamente para la cirugía ortopédica los estamos utilizando, por ejemplo, para el uso intraoperatorio para control del dolor, hay una recomendación, no la veo, 1A, para el dolor obstétrico, igualmente, o por ejemplo para cuando se compara el uso de bloqueo de nervios periféricos más anestesia general, también la recomendación es un nivel alto, o para la cesárea, la histerectomía, la prostatectomía, la cirugía vascular. Para los pacientes que presentan tetraplegia para disminuir la respuesta simpática, ¿sí? Todos estos pacientes vamos a ver que hay un aumento en cuanto al confort o una disminución de la morbilidad o de la mortalidad al utilizar anestesia regional a comparación de anestesia general. Entonces, bueno, basados en esto podemos ver que sí es factible su utilización, realmente es mucho más segura en ese sentido y tenemos mejores resultados. Ahora, bueno, perdón. ¿Cuál es el impacto que tiene la anestesia regional sobre la enfermedad trombótica? Bueno, va a haber un aumento del flujo sanguíneo arterial y venoso, una disminución del tono simpático con un efecto protector endotelial, una inhibición directa de la coagulación y de la función plaquetaria, hay una reducción del sangrado y una prevención del estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Y por lo tanto hay una inhibición y una disminución de la liberación de mediadores inflamatorios con, como sabemos, hipotensión. En ese sentido, la reducción del sangrado se ha comparado, por ejemplo, el bloqueo de compartimiento del psoas contra bloqueo espinal o contra anestesia general y se ve que disminuye la cantidad de sangrado, por ejemplo, en artroplastías, o cuando se compara bloqueo subaracnoideo contra anestesia general, igualmente en artroplastia de cadera, también
disminuye el sangrado o incluso disminuye la cantidad de uso de vasopresores para mantener la TEA, el utilizar el bloqueo espinal a comparación de la anestesia general. Y bueno, sabemos que la anestesia general es la única que nos va a disminuir realmente la respuesta metabólica al trauma, por lo tanto, bueno, va a haber una disminución de todos los mediadores de la inflamación. Y bueno, como les decía, reduce la incidencia de trombosis venosa profunda y mortalidad en fracturas de cadera, aunque, bueno, no hay una evidencia suficiente, ¿no? Ahora bien, para algunas otras cuestiones, como por ejemplo la funcionalidad, en pacientes con prótesis de rodilla, vamos a tener los pacientes que se manejaron con PCA de morfina en azul, los que se manejaron con una bomba epidural en amarillo, o con bloqueo, perdón, este es el, sí, o con una infusión en un nervio periférico. En cuanto a los grados de flexión y en cuanto al tiempo de evolución, vamos a ver cómo en los dos primeros grupos de anestesia regional, a comparación de los grupos azules, que son los de PCA de morfina, la funcionalidad después de una prótesis de rodilla es mucho más alta, con mayores grados de flexión de la misma. O bien, cuando pacientes postoperados de fractura de acetábulo, cuando se utiliza un catéter a nivel del plexo lumbar contra los controles, vamos a ver cómo se vamos viendo en cuanto a la movilidad. En cuánto tiempo empezaron a caminar, vamos a ver que el 100% de los pacientes alrededor de las 3 semanas ya podían caminar, a diferencia de los que se utilizó como control, que tardaron hasta 7 semanas para poder llevar a cabo esto. O igualmente para prótesis de rodilla, este es el grupo epidural, el de bloqueo periférico o el de PCA con morfina. Los días de rehabilitación, como el grupo de peridural es el que lleva a cabo la recuperación más rápida, después el grupo de bloqueo de nervios periféricos y por último el de PCA de morfina. Esto igualmente en prótesis de rodilla, como la funcionalidad mejora al tener instalado un catéter ya sea epidural o en nervios periféricos. Ahora bien, en cuanto a los riesgos para presentar un hematoma, como les comentaba, ese es nuestro riesgo y es el del tema de hoy. Y me voy a hacer un poco para acá porque no veo. Vemos que en pacientes que no utilizan heparina, el riesgo relativo de desarrollar un hematoma, ¿sí?, en una punción atraumática es de 1, una punción traumática es de 11, pero si se asocia con aspirina, bueno, es de 2.54. Ahora bien, en pacientes que reciben heparina, el procedimiento, si es atraumático, es del 3.6, si es traumático es del 11.2. Cuando se utiliza heparina 1 hora antes de la punción puede aumentar a 2.18, o cuando se utiliza heparina antes de 1 hora del procedimiento aumenta hasta 25, ¿sí? Y por último, si se asocia el uso de heparina con aspirina, va a aumentar hasta el 26%, ¿sí? Entonces son los riesgos de la utilización de este tipo de fármacos de acuerdo al horario y a lo traumático o no de la punción, ¿sí? Y bueno, este es un ejemplo de un hematoma epidural. Esta línea de aquí es una resonancia magnética donde se ve esto, que es nuestra principal complicación, ¿no? Bueno, como comentaba el doctor, tenemos que ver el riesgo entre la tromboprofilaxis y el riesgo de hemorragia. Y bueno, de acuerdo a este estudio, donde se valoró cómo se manejaban los pacientes de cirugía ortopédica, principalmente de fractura de cadera, ¿sí?, en 6.800 pacientes, se vio que la mayoría se les daba anestesia general, a otra parte se le daba anestesia espinal, a un pequeño porcentaje bloqueo epidural, a otro pequeño porcentaje bloqueo de nervios periféricos solo, a un porcentaje un poquito más alto bloqueo de nervios periféricos más anestesia general, y por último bloqueo de nervios periféricos más anestesia espinal. Entonces, esto es lo que se estaba haciendo en ese momento, en este estudio, cómo se estaba manejando las fracturas de cadera. Nosotros normalmente manejamos de esta forma las fracturas de cadera y toda la cirugía básicamente de miembros pélvicos ortopédica con anestesia espinal y bloqueo de nervios periféricos para analgesia.
como aquí vamos a ver lo que es el bloqueo de plexo lumbar, la colocación de un catéter continuo con un bloqueo ciático continuo, agregado un bloqueo subaracnoideo como manejo anestésico de una artroplasia de cadera, o bien para la artroplasia de rodilla, igualmente un bloqueo femoral continuo, se puede agregar un bloqueo ciático continuo, o bien un bloqueo del plexo lumbar con un catéter como en la artroplasia de cadera también. Ahora bien, a partir del 2005 se empezó a ver un desarrollo más grande en cuanto a guías y estándares de recomendar qué podíamos hacer con los potentes antitrombóticos que estaban saliendo, y además del mayor riesgo de sangrado neuroaxial, debido a que con el advenimiento de las heparinas de bajo peso molecular, la incidencia de hematomas espinales aumentó a diferencia de los años anteriores, donde solamente manejábamos heparinas fraccionadas. Y bueno, esto también es una tendencia a evitar las técnicas regionales en Estados Unidos, pero un aumento de estas técnicas aumentó principalmente en Europa. Y bueno, para 2007, estas son las recomendaciones de la Academia Americana en cuanto a cómo se deben de utilizar los fármacos para tromboprofilaxis en cirugía ortopédica. Esto los debemos conocer para saber, bueno, cuáles son sus lineamientos y de acuerdo a eso nosotros poder estandarizar o ver cuál sería nuestro manejo. Y igualmente la octava edición del 2008. Entonces, bueno, necesitamos valorar cuál es el riesgo de hematoma contra el riesgo de embolismo pulmonar, ¿no? Un control adecuado del sangrado contra control de coagulabilidad. Entonces, bueno, en nuestro país en 2009 se llevó a cabo la formación de las guías clínicas, precisamente para poder discernir cuáles eran las conductas que íbamos a seguir en este sentido. En este año se está trabajando sobre la actualización 2012, que probablemente para junio o julio salga ya publicada, donde se analizaron los diferentes fármacos y los tiempos de seguridad y asimismo también los tiempos para poder llevar a cabo las punciones. Ahora bien, en el 2010 el ASRA sacó sus últimas guías para esta situación también, donde son generalmente, nosotros vamos a veces más apegados a las guías americanas, aunque también han salido las guías europeas, las guías alemanas, las guías españolas y, como les decía, las escandinavas, que son básicamente los países que han desarrollado este tipo de guías para decirles a los anestesiólogos qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, en cuanto a las guías del ASRA de 2010, vemos que los pacientes que utilizan, por ejemplo, warfarina, bueno, primero, el INR tenemos de mantenerlo siempre por abajo de 1.5, ¿no? Para poder llevar a cabo un bloqueo, ya sea epidural, subaracnoideo o de nervios periféricos, siempre vamos a tener que llevarlo a cabo con un INR de menor a 1.5. ¿Sí? Necesitamos ver el tiempo de seguridad después de la última dosis del fármaco, en qué momento vamos a tener esto siempre para cirugía electiva. Y bueno, de acuerdo a eso, si vamos a aplicar solamente una dosis única o vamos a dejar un catéter, puede variar esta situación. Y bueno, por ejemplo, con los nuevos anticoagulantes como el Fondaparinux, la punción epidural a veces no está recomendada. De hecho, el fabricante no recomienda el uso de anestesia espinal cuando se utiliza. Y bueno, aquí tenemos principalmente los tiempos de cuando se utiliza, ¿no? O bien en pacientes, como les decía, con warfarina o con terapia antiplaquetaria, ¿no? Y bueno, un punto importante en cuanto a estas guías es, bueno, la presencia de sangre durante la colocación del catéter no necesariamente pospone la cirugía. O sea, que nosotros tengamos sangrado no nos va a impedir que se lleve a cabo la técnica, pero sí el inicio puede retrasarse de la heparina de bajo peso molecular, se puede retrasar hasta 24 horas. En lugar de iniciarlo a las 12, podemos retrasarlo un poco más, hasta 24. Vamos a hacer un monitoreo neurológico continuo cada 2 horas, hasta que haya pasado el tiempo de riesgo. Y también, si se puede, hacer el monitoreo del INR. Y en pacientes que se utiliza inhibidores de trombina, fibrinolíticos, podría estar contraindicado el bloqueo. Y no hay una evidencia de la recomendación en pacientes que utilizan Fondaparinux. Entonces, bueno, les comentaba, el fabricante recomienda el no utilizar anestesia espinal con su uso. Entonces, bueno, sería una de las principales
inconvenientes. Pero bueno, si se lleva a cabo los tiempos de seguridad, se puede utilizar. Ahora, dentro de estos consensos también una parte importante es la mención del uso de ciertos alimentos o complementos como el garlic, el ginkgo o el ginseng, que sí pueden también afectar la agregación plaquetaria y por lo tanto debemos tenerlo presente también para su utilización de esas técnicas regionales cuando el paciente consume este tipo de alimentos o de fármacos, ¿no? Ya ven que las vitaminas, algunas traen este tipo de complementos, entonces bueno, que lo tengamos presente. Esto es en cuanto a las guías nórdicas del 2010, donde vemos de acuerdo a cada uno de los fármacos cuáles serían nuestros tiempos, ¿sí? Por ejemplo, si se utiliza heparina con una dosis menor a 5.000 unidades, bueno, podemos hacer un tiempo, un TP y unas plaquetas normales, bueno, un tiempo de 4 horas para poder llevar a cabo la técnica. Igualmente cuando se usan más de 5.000 unidades, o heparinas de bajo peso molecular, 10 horas, cuando esa dosis de menor a 5.000 unidades, o cuando es mayor a 5.000, 24 horas. Aquí ellos comentan, por ejemplo, el uso de Fondaparinux cuando es menor a 2.5 miligramos, que se tiene que esperar hasta 36 horas para poder llevar a cabo la técnica, o con el Rivaroxaban, 18 horas. Pero el Apixaban, bueno, no hay datos disponibles para hacer alguna recomendación. Los antagonistas de vitamina K, siempre el INR, como les comentaba, menor a 1.4. Y los inhibidores de plaquetas como el ácido acetilsalicílico, bueno, 12 horas es adecuado. Los AINES no se requiere, básicamente. Pero, por ejemplo, el clopidogrel o la aticoplina, 5 días para poder llevar a cabo las técnicas, ¿no? Ahora bien, lo que es la terapia de puente, que ya lo comentó el doctor, bueno, desde la valoración preanestésica debemos de saber que se está haciendo esta, porque generalmente es cuando vemos a los pacientes unos días antes. Y bueno, ahí es donde vamos a saber que ya están en una terapia de puente para saber qué anticoagulante estaban usando y poder establecer el rango. Y bueno, el intervalo de seguridad, como les comentaba, principalmente para las heparinas de bajo peso molecular, 24 horas antes se debe suspender, hacer la punción neuroaxial y esperar 24 horas para utilizar nuevamente la heparina de bajo peso molecular. Aunque bueno, eso es para dosis terapéuticas, para dosis tromboprofiláxicas pueden ser 12 horas las que uno deba esperar. Ahora, si se requiere hacerlo de forma urgente, bueno, pues la utilización de plasma fresco congelado o de vitamina K, ¿sí? Puede ser una opción, aunque bueno, para mantener el INR en ese nivel, ya esto, si no es una cirugía electiva, bueno, pues se puede decidir por la urgencia de la cirugía si se utiliza la anestesia espinal o más bien una anestesia general. Ya este es un escenario totalmente diferente, ¿no? Y bueno, con algunas recomendaciones para la prevención de hematomas espinales. Siempre se debe tener presente, bueno, informar al paciente de los riesgos con el consentimiento informado. Usar las agujas de calibre pequeño, agujas 27, 26, para el bloqueo subaracnoideo. Siempre que sea posible realizar un bloqueo periférico, a comparación de si tenemos un bloqueo periférico o una técnica neuroaxial, es más seguro utilizar un bloqueo periférico. Y realizar la punción en un abordaje medial frente al lateral siempre es más seguro. También tenemos las guías españolas que hacen referencia a estos mismos tiempos. Bueno, ahora bien, en este estudio de cirugía electiva de caderas, 3 diferentes grupos de cómo se administró la terapia antitrombótica: el grupo preoperatorio, 12 horas antes, el grupo perioperatorio 2 horas antes y 4 horas después, y el grupo postoperatorio de 12 a 48 horas después. Y se vio que, bueno, en el grupo preoperatorio el 19% de pacientes presentaron trombosis y sangrado mayor 1.4, en el perioperatorio 12% y 6.3% de sangrado, o en el postoperatorio 14% de efectos y 2.5% de sangrado. Por eso a veces estos esquemas son mucho más factibles porque, bueno, la incidencia de trombosis es baja y
principalmente los datos de sangrado también son bajos. Entonces se hace un balance entre el riesgo-beneficio, se ve que es mejor estos. Y bueno, en cuanto al bloqueo, esto es en cuanto a bloqueos espinales, epidural y subaracnoideo, pero bueno, en cuanto a bloqueo de nervios periféricos, como les comentaba, si lo tenemos como una alternativa, puede ser mejor que hasta el bloqueo espinal. Y aquí en este editorial es muy interesante en el sentido de que el doctor Chelly dice que ellos han tenido una casuística importante donde han retirado los catéteres sin importarles realmente mucho el tiempo de que se aplique la dosis sin tener ningún problema. Y la doctora Horlocker, que es la que ha trabajado y estudiado mucho tiempo esto y es principalmente la que ha guiado estas guías, ella dice que bueno, que no es realmente lo más recomendable hacerlo como él dice, que se debe tener siempre estas precauciones para evitar riesgos de los pacientes. Y bueno, en cuanto a las guías, estas guías desde 2010, básicamente en cuanto a bloqueo de nervios periféricos, la casuística es de una serie de casos, son 13 casos, 13 reportes en específico, de los cuales solamente hay un fallecimiento por un sangrado masivo en bloqueo de compartimiento del psoas. Los otros 13 casos son diferentes bloqueos, principalmente paravertebral y psoas, donde ha habido los datos de hematoma retroperitoneal, por ejemplo. Aunque en la aplicación de bloqueo de nervios periféricos, donde se haga, puede haber cierto riesgo de hematoma. Está reportado a nivel de interescalénico, infraclavicular, intercostal, femoral, ilio hipogástrico e ilio inguinal. Todas estas ubicaciones hay reportes de que los pacientes que utilizan este tipo de terapia han presentado hematomas, ¿sí? Como les comentaba, son 13 casos los que están reportados en la literatura y de hecho pueden revisarlos en esta guía. Ay, ¿dónde quedó? Bueno, y en esta, ahí viene el sumario de estos 13 casos, donde básicamente la diferencia más importante en cuanto a la morbilidad de los hematomas es que obviamente a nivel espinal es una situación catastrófica y a veces a nivel de nervios periféricos no lo es tanto. Los hematomas se resuelven en la mayor parte de los casos sin mayores complicaciones, salvo estas que están reportadas, que bueno, uno sí llevó a la muerte, los demás son sangrados que pueden desencadenar cierta inestabilidad hemodinámica, pero que se pueden manejar sin mayores complicaciones. Entonces, por eso también hay que sopesar eso en cuanto al riesgo-beneficio de este tipo de técnicas. Bueno, sería todo. Muchas gracias.